Voy a contar quién soy yo, por qué estoy parada acá adelante hablándoles de esto. Hoy día les quiero hablar de OnCall, les quiero hablar de básicamente no solamente cómo construir un producto, sino que cómo lo mantengo, y lo mantengo de una manera saludable para el producto y para las personas, para el equipo que lo produce. Y estoy parada acá porque llevo ya más de 10 años en empresas grandes, en sistemas complejos y distribuidos, teniendo que responder a las 3 de la mañana a todo tipo de cosas extrañas. Trabajé en Microsoft, primero en Xbox, después en Azure y después en Microsoft Research. Y después trabajé durante 4 años en Stripe, en todo lo que es backend. Y vamos a hablar tal vez un poquito de lo que hice en Stripe. Ese es mi gato Copérnico, cat lover, de todas maneras, team gato, no team perro. Hasta este momento estoy en un año sabático, pero en 2 semanas más parto en una empresa, en una pequeña startup que se llama Hotpot, y vamos a tener un slide de marketing, solamente un slide de marketing. Así que partamos con esto. Básicamente, les quiero hablar de un problema que tuvimos una vez en Stripe. Stripe es un payment processor, que la idea es parecido a FinTalk, de que toma el dinero de los clientes y la idea es pasárselo eventualmente a los negocios y en particular a los bancos que están detrás de los negocios. Y donde trabajaba yo era un equipo que se llamaba Peer Platform y una de las cosas que hacíamos era hacer lo que son los procesos batch para la reconciliación. Una vez que uno paga con tarjeta de crédito, esto es más o menos inmediato, pero que efectivamente pase a los bancos de las tarjetas de crédito se demora. Si no sé si lo han visto en su estado de cuenta, que muchas veces hay varias transacciones que todavía están como pendientes, están reconocidas para pendientes, es porque estos sistemas se demoran. Y es un sistema batch que efectivamente hacemos un archivo gigante, un archivo de texto, en donde ponemos todas las transacciones y las mandamos al banco cada cierto tiempo. Y mi equipo estábamos a cargo de todo lo que eran las conexiones de Stripe con tarjetas de crédito, y esta es una de las cosas que hacíamos. Así que de repente, ring ring, OnCall está llamando, tenía un ringtone especial para lo que era PagerDuty, entonces cada vez que me llamaban ya estaba OnCall, al menos sabía que no era mi familia, sino que era PagerDuty llamando y era hora de hacer algo. Tenemos 321 errores críticos en los últimos 5 minutos en Cookie Monster. No sé si a ustedes les pasa, pero en las empresas en las que yo he estado, los servicios a veces tienen los nombres más ridículos, así que no necesariamente uno sabe qué exactamente falló por el nombre del servicio, pero sabemos que Cookie Monster se cayó. Entonces, errores, alerta, ¿qué hago? Bueno, ¿qué hago? Voy a mirar algo de este estilo. Voy a mirar algún tipo de dashboard. Digamos que soy nueva en el equipo y no tengo la más remota idea de cómo leer esto. Hay un montón de gráficos y líneas y leyendas, pero tengo 300 errores en Cookie Monster y no sé cuál es Cookie Monster y no sé qué hacer y empiezo a desesperarme. Así que con eso vamos a mi máxima número 1, que es, se puede entender a las 2 a.m. después de 2 piscolas. En Estados Unidos después de 2 cervezas, en Chile es después de 2 piscolas, pero básicamente todos los sistemas que ustedes tengan que sea para responder eficazmente y de manera rápida porque hay una emergencia, tengo que poder entenderlo a las 2 a.m. Porque cuando yo estoy on call, llevo mi computadora a todas partes, me ha tocado responder en el gimnasio de escalada, en el cumpleaños de un amigo, bueno, por supuesto durmiendo a las 3 de la mañana, soy media zombie, en verdad puede que me acuerde cómo leer el dashboard, pero no me acuerdo porque son las 3 de la mañana, así que la idea es que todo tiene que ser algo que 2 piscolas. Cuando piensen en hacer algún tipo de herramienta para on-call, 2 piscolas. Ese es el tema. Bueno, entre todo esto, ring ring, han pasado 10 minutos, me vuelvo a llamar PagerDuty porque ahora tengo 4.000 errores en sistema, en Cookie Monster, y todavía no tengo la más remota idea de qué hacer. ¿Alguna idea de a dónde irían? ¿Qué harían? ¿A escalar? Bueno, antes de escalar, resulta que encontramos finalmente un gráfico en que había algún tipo de error. Y en este caso, cachamos que las conexiones SFTP tenían un montón de errores. Y ahora por lo menos sé que hay errores en el SFTP y tengo un rango de tiempo. Encontré el dashboard adecuado. Fui a la persona que llevaba harto tiempo en el equipo y me dijeron, no, es que tienes que mirar este gráfico que está en el tercer link de la cuestión de acá. Pero ¿cómo sabes? Que ya llevo harto tiempo acá, ya caché cómo hacerlo. Eso pasa. Bueno, tengo errores, todavía tengo mi sistema caído, no puedo tirar las transacciones batch, se me están acumulando millones y millones de dólares porque resulta que esas transacciones cada ciertas horas son
mucha plata, como lo que hablábamos antes, de que si no llega al banco empieza a tener problemas de liquidez, porque se está asumiendo que cada 4 horas no se llega a las transacciones de las tarjetas de crédito con una cierta cantidad de dinero que se va a mover, y si esto sigue caído, básicamente puede causar un problema no solo en ese caso para Stripe, sino que para los bancos que dependen de estas transacciones para tener liquidez. Así que igual está un poco estresante y tenemos como un problema de tiempo. Bueno, eventualmente miramos los logs. Se ve chiquitito, pero la idea no es que vean los logs completos, pero eventualmente llegué al log de la aplicación. 1, tengo que saber qué aplicación, porque lo único que sabía era Cookie Monster. 2, tengo que saber qué query hacer. Y 3, tengo que saber qué de todo esto es importante. De nuevo, yo estoy nueva en el equipo, no sé qué hacer, pero eventualmente encuentro algún tipo de instrucción, le hablo a alguien y todavía estoy media confundida y básicamente pasa esto. I don't know what to do. ¿Qué hago? Bueno, en los logs decía algo de SSH FX failure, y para hacer cuento corto, les cuento lo que hicimos en Stripe. Empezamos a mirar, nos comunicamos con AWS para ver si era un problema la plataforma, no tenían problemas. Nos comunicamos con nuestros partners bancarios para ver si ellos habían cambiado algo. No, tampoco no habían hecho nada. Empezamos a mirar todos nuestros cambios y no se nos ocurría nada. Y resulta que teníamos un montón de pull requests y que lo habíamos, no sé, se habían integrado todos, no sé, teníamos 15 pull requests en las últimas 24 horas. Así que lo primero que hicimos fue básicamente devolvernos un día para tratar de mitigar el problema. Y una vez que nos devolvimos un día, pasamos al pull request que habíamos integrado hace un día, las conexiones empezaron a funcionar de nuevo. Tenemos el incidente mitigado, finalmente la plata se está moviendo, pero no sabemos qué pasó. Bueno, la cosa es que eventualmente encontramos un pull request en particular que estábamos haciendo una actualización de Go de 1.19 a 1.20. Y eso era importante para nosotros por compliance y porque tenemos como por ley, tenemos que mantener nuestros sistemas en la última versión por temas de seguridad. Así que cachamos eventualmente que ese era el problema. No sabíamos qué pasaba y eventualmente empezamos a mirar los changelogs de esta versión de la versión nueva y tenía un cambio en la librería de SFTP de Go. Y eso fue el problema que cambió. Y la otro descubrimiento que hicimos fue que uno de nuestros partners bancarios era el único partner con el cual no podíamos hacer estas transferencias. Y era algo tipo Visa, así que era grande, no era un pequeño partner, era un gran partner. Y ese sistema tenía, el SFTP que usan no era un sistema normal, sino que era un sistema IBM. Eventualmente llegamos a este bug que estaba en GitHub, que alguien lo había de hecho abierto un poco antes que nosotros, que había un fallo para hacer conexiones SFTP con sistemas IBM, solo con sistemas IBM. Bueno, eventualmente descubrimos que efectivamente era este paquete de SFTP en la actualización de Go. Hicimos los cambios adecuados de manera de poder hacer la actualización de seguridad y logramos pasar todos nuestros cambios. Pero este es un ejemplo un poco de los incidentes con los cuales tuve que lidiar en Stripe a las 3 de la mañana después de 2 piscolas. Así que esta es la idea y esto lo quiero hacer un poco como inspiración para las ideas que yo tengo que creo que serían una buena implementación para sus sistemas de on-call. No voy a hablar de productos en particular, de Splunk o de PagerDuty, sino que cosas más como de los procesos, de las herramientas que pueden tener, ideas que tal vez pueden tener en sus equipos. Así que tengo 5 ideas para estar mejor preparados. Y partamos con la primera. La primera es pull requests. Como vimos, teníamos muchos pull requests, no sabíamos efectivamente qué había pasado. Y una métrica súper importante para los saludos de los equipos es el change failure rate, que es básicamente la tasa de cambios que generan errores en producción. Y dependiendo del equipo, un 10 al 30% de los cambios generan errores en producción. Así que una descripción adecuada del pull request realmente puede ser la llave para resolver un problema complejo. Y lo otro que hace un buen pull request es disminuir el conocimiento tribal, que es básicamente eso de que solamente las 2 personas que llevan mucho tiempo en el equipo saben exactamente qué hacer. Cuando yo explico qué estoy haciendo y por qué, ayuda a mi yo del futuro a poder resolver cambios. Usen los templates de GitHub si usan GitHub, esa como recomendación. Y esto les quiero mostrar un template que a mí me ha resultado mucho. Lo primero es cuál es el objetivo del cambio.
no solo cuál es el objetivo, pero cuál es el efecto de mi cambio, porque a veces pasa que uno hace cambios y uno cree que van a tener cierto efecto, pero en verdad tienen otro efecto. Y si yo hice el cambio y me fui a vacaciones, el resto de la gente no puede leer mi mente, entonces mejor que esté escrito. Y no solamente para el cambio de hoy o de mañana, sino que me ha tocado buscar en pull request hace 4 años atrás de que teníamos un problema ahora, una vez que no sabíamos cómo encriptar una cuestión porque se había perdido el conocimiento de cómo encriptar una información para unos tests. Encontramos un pull request hace 4 años que decía exactamente cómo encriptar la información, los datos del test, dónde estaba la herramienta y cómo usarlo. Si no hubiera sido porque eso estaba todo en el pull request, nos hubiéramos demorado no sé cuánto más en resolver eso. Así que, ¿cuál es el objetivo? Bueno, cualquier ticket relacionado, testing. Si agregaron unit test y a Hobby en el pull request, bueno, eso es suficiente, pero si algún tipo verificaron que algo se está escribiendo a los logs, o hay algún tipo de UI que cambie, poner screenshots. Básicamente, esto es la documentación de por qué estoy haciendo este cambio, por qué es importante y piensen en el yo del futuro. Yo siempre digo, Bernie del futuro va a estar contenta que Bernie del pasado hizo todo esto. Lo otro importante son los deploys. Idealmente tenemos deploys automatizados, pero ese no siempre es el caso. Y puede que yo ponga el cambio, pero puede que no sea yo la que deployee el cambio. Así que exactamente que eso deployea, como cuando hay ciertos deploys que solamente pueden pasar durante horario de trabajo, otras que son al contrario. Y lo otro es el rollback. ¿Es seguro deshacer este cambio? Hay algunos que no son retrocompatibles, así que de nuevo, no tiene que depender de que yo esté en la oficina para poder hacer estas cosas, no puede ser de que alguien tenga que acceder mi mente para tener esto. Así que la documentación del cambio es súper importante. Les recomiendo tener algún tipo de template y que todos lo respondan y que realmente entiendan por qué estamos escribiendo todo esto. No es por lata, porque alguien te obliga, en verdad esto los va a ayudar a ustedes mismos en el futuro. Lo otro, que de esto te juro que les puedo hablar 1 hora completa, son runbooks. Un runbook es un manual de instrucciones de qué hacer cuando hay una alerta. En el caso de la alerta, lo que yo les estaba hablando, les mostré un dashboard que no tenía la idea cómo leerlo, y la idea es que sea una descripción de qué es lo que tengo que hacer. Y en mi opinión, cada alerta que está en producción tiene que tener un runbook asociado. Si no tiene un runbook asociado, esa alerta no puede pasar a producción, punto. Porque básicamente cuando me toca que me llamen a las 2 de la mañana con 2 pistolas, tengo que saber cómo responder. Y es súper importante que los runbooks estén también súper actualizados, y lo que se mantiene es esto de reducir el conocimiento tribal. En general, muchas de las ideas que tengo es reducir, que no sea de que alguien se fue a vacaciones o se fue de la empresa o que se le olvidó cómo hacerlo, sino que esta información esté disponible para todos. Y les quiero mostrar una especie de ejemplo. En este caso sería errores críticos en Cookie Monster, ese es el nombre de la alerta, y el título del runbook tiene que hacer match con la alerta de manera de poder encontrarlo fácil. Bueno, ya está la alerta también. Y tenemos 4 secciones. Contexto, impacto, paso a seguir y cómo escalar. En contexto ¿qué es Cookie Monster? En este caso, Cookie Monster es un servicio que prepara los datos sobre transacciones pendientes. Ok, ahora que estoy respondiendo a los 4.000 errores en Cookie Monster, al menos sé con qué estoy tratando. El impacto es si esta alerta se disparó. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? ¿No es importante? ¿No es importante? ¿Por qué esto es un error? Y bueno, y los pasos a seguir, que es para la persona que está respondiendo, lo más importante. Y acá lo que les quiero, dice verificar datos, verificar si hay errores, pero es súper importante para mí que tenga un lenguaje visual consistente. De manera que todos los runbooks que tú abres, cuando te toca cualquier alerta, en cualquier lugar de la empresa, en cualquier organización, sabemos que cada vez que hay un link de verde, va a ser un link a un dashboard y tiene siempre el mismo emoji. Todos los logs azules van a ir a los logs. Entonces ya estoy preparada que cuando son las 3 de la mañana y tengo que responder a algo, es como que el verde me va a abrir el dashboard, el azul me va a abrir el link, como que puedo parsear el runbook súper fácil porque no tengo que, además de despertar a las 3 de la mañana, tratar de cachar, 1, ¿dónde está esto? Y 2, ¿cómo lo escribieron? Porque si están todos en formatos distintos, al final pierdo tiempo intentando, no sé, como entender la persona que lo escribió. Así que es súper importante también el lenguaje visual, que si van a tener 4 o 5 secciones, todos tienen 5 secciones, todos se ven igual. Ojalá que usen los mismos colores, la misma fuente, todo. Y la última sección es cómo escalar. En esto es cuándo tengo que escalar, no si es que es muy difícil o pasa mucho tiempo. ¿Qué es mucho tiempo? Para mí mucho tiempo puede ser 5 minutos, para ti puede ser 1 hora. Entonces en este caso tenemos, si no se ha resuelto en 1 hora.
Y de nuevo, links con colores, cómo crear un incidente dependiendo de la empresa, tienen distintos mecanismos. Este es el link y tienes que contactar al equipo de liquidez que está en morado, también con, creo que le puse un hada. Así que es el hada que te va a ayudar a hacer algo. Pero de nuevo, si yo soy una persona que se nueva en el equipo, ¿a quién contacto? ¿Qué tan importante es? Esas son todas cosas que tienen que estar como en la documentación de la empresa. Y esto también es una especie de documentación del cambio, porque la idea es que cada vez que hay incidentes o cambios o se descubre algo nuevo, mantenemos esto actualizado. Y lo otro importante de los runbooks es que nunca debieran decir, si hay una acción, tienes que decir cómo hacer esa acción. Si dices, es que te tienes que hacer remote access a un nodo, ¿cómo hago remote access? Si tienes que correr top en alguna máquina, ¿cómo corro? O sea, si cada vez que hay una acción, tienen que describir cómo hacer esa acción, porque tú no puedes asumir que la persona que está respondiendo todo esto o lo sabe o se acuerda, porque de nuevo, piscolas y sueño. Tenemos 3 más. La siguiente son los postmortems, que es básicamente hacer un informe o algún tipo de análisis del incidente. La idea es hacerlo lo más pronto posible, pero después de dormir. Primero dormir, después hacer el postmortem. Y que sean blameless, que no sea culpa. En verdad estamos tratando de resolver el problema y no culpando a alguien. Si yo borré la base de datos de producción, no es mi culpa, es el sistema que me dejó borrar la base de datos de producción, se enojó. Entonces, debería haber habido algún tipo de guardrail o algún tipo de sistema, tal vez una segunda, algo que me aprobara, no sé. Pero si yo lo borré, en verdad no es mi culpa, es porque el sistema me dejó. Entonces, la idea es eso. Y cada vez que hay un incidente, bueno, no tiene por qué ser cada uno, pero si hay un incidente grande del cual podemos aprender cosas, la idea es hacer un informe y entre todos como aprender un poco qué pasó y qué podemos hacer para que no suceda. Y vuelve a ser este tema del conocimiento tribal, que no sea solo la persona que respondió al incidente la que aprendió, sino que podemos distribuir este aprendizaje entre todos. Acá les dejé esto. Después no sé si vamos a tener los slides available, pero la idea es que este es un GitHub que acumula muchos write-ups de incidentes. Hay incidentes de distintos tipos, hay incidentes en distintos tipos de empresa, hay un link a NASA, hay uno que se llama How Complex Systems Fail, que lo recomiendo también un montón para leer, y mi idea es que si algunos busquen y vean si hay alguna empresa o servicios que se parecen a las de ustedes y podrían mirar el postmortem y aprender algo, tal vez son capaces de prevenir algún problema porque leyeron el postmortem de otra empresa. Otra idea, cuarta, es el handoff meeting, que básicamente al final del turno de on-call, la idea es tener una reunión corta. Si tienen un turno de una semana, a lo más media hora, ojalá 15 minutos. La ideal es que sea todo el equipo, pero si no, el líder del equipo, la persona que está de turno y la persona que va a entrar de turno, y hablar un poco de qué pasó, qué usuarios afectados, hay algún tipo de mantenimiento que va a venir, hay algún tipo de tendencia, patrón, descubrimos trabajo nuevo, descubrí que no hay un bug aún, pero puede que haya un bug si no resolvemos esto. Cualquier tipo, básicamente, es operar el producto y qué tenemos que hacer para operarlo de forma saludable. Y este es mi slide de marketing, que es muy blanca, lo siento, pero esta es la empresa a la que voy a empezar en 2 semanas más. Y Hotpot es un producto que te permite tener este handoff meeting y la idea es que de a poco somos una empresa muy chica, pero queremos ayudar a los equipos de software de tener el on-call y tener excelencia operacional lo mejor posible. Y muchas de las respuestas o de las preguntas que tenía en el slide anterior, este es un dashboard que te dice, ok, estos fueron todos los incidentes que hubo, esta fue la cantidad que fueron ruidosos, este en verdad no lo teníamos en cuenta, pero terminó siendo un incidente, aunque no tuvimos una alerta, pero la idea, esto es solamente un ejemplo, pero lo pueden hacer en Google Docs, lo pueden hacer de cualquier manera, pero la idea es tener este tracking. Y lo último de lo que quiero hablar es el equipo, que es lo más importante. Esto es un por mí y por todos mis compañeros. Esto no funciona, y ojo acá los líderes de equipo, si este trabajo no es reconocido y recompensado. Esto tiene que ser un trabajo que es igual de importante que features, que igual de importante de agregar otras cosas, porque es mantener el producto. No te sirve simplemente crear algo nuevo, tienes que mantenerlo y mantenerlo durante el tiempo. En mi experiencia, las prioridades que han funcionado mejor es primero usuario, o sea, algún tipo de problema con un usuario en particular, arreglar eso. Después lo que es on-call y operaciones. Y después de esos features nuevos, en ese orden. Y en general los equipos, ojalá 5, si son menos de 5, por favor agrega más gente ahora ya. Ideal 8 y no más de 10, porque ya las rotaciones se hacen muy difíciles cuando son más de 10 personas.
y alrededor del 10 al 20% del tiempo de trabajo debiera ser realmente trabajo que sale de on-call o trabajo de operaciones, trabajo que te permite mantener tu producto de forma adecuada. Cada vez cuando haga la planificación trimestral o semestral, lo que sea, dejar un 10-20% del tiempo para todas estas cosas que van a salir de los turnos de cada semana. No sabemos qué va a salir, pero sabemos que algo va a salir. On-call debe ser la parte más importante del equipo. No la parte más importante, pero de la cultura del equipo. Si no existe la cultura de escribir buenos pull requests, de tener handoff meetings, de tener runbooks, de mantenerlos actualizados, esto no sirve de nada. O sea, en verdad es una cosa que ustedes reconozcan de que es para ustedes a fin de cuentas. Les va a permitir mantener este producto, pero si no es parte de la cultura no sirve, y si no es un trabajo que es reconocido y recompensado tampoco sirve. Porque hay gente que, sirve de todas maneras, pero al final las personas se te van a ir, porque cuando uno trabaja en algo y no es recompensado y reconocido, uno no se siente bien. Entonces la idea es que este es un trabajo esencial que tiene que ser reconocido. Creo que último slide, mucho de lo que he hablado acá es lo esperado, inesperado. El título de la charla era cómo responder a lo inesperado, pero en verdad todo lo que hacemos, cuando hacemos alertas o datos o métricas, son cosas que esperamos que van a fallar o son cosas que creemos que vamos a tener datos. Entonces es imposible tener un sistema de on-call y alertas perfecto desde el día 1. Hay muchas alertas que en verdad han salido de errores extraños que nunca jamás en la vida se te hubiera ocurrido. Entonces esa alerta extraña, que en verdad solo se dispara una vez cada 5 años, es porque alguien se quedó sin dormir probablemente durante una noche y tuvo mucho estrés. Entonces si llegan a tener un sistema que es súper ruidoso, en verdad creen de que no es muy bueno, yo diría no lo reescriban desde cero, sino que de a poco, porque hay mucha sabiduría, la verdad. Hay mucho de ese conocimiento tribal en el sistema de alertas. Y esto es una cosa que hay que incrementar y actualizar constantemente. Así que todo esto es inesperado, pero en verdad sabemos que va a fallar. Y lo importante es encontrar todas esas otras cosas que no hemos podido identificar todavía que van a aparecer. Eventualmente van a aparecer. Así que si solo se acuerdan de 3 cosas de mi charla, 3 cosas. Uno es que la on-call tiene que ser de la cultura del equipo. Lo segundo es que distribuir el conocimiento tribal es sumamente importante, es esencial. Y lo tercero es que los datos tienen que estar organizados para tener valor. Tengo que poder encontrar esa aguja en el pajar lo más rápidamente posible. Y la verdad podría hablar de todo esto probablemente 4 horas más. Esta fue la presentación flash sobre on-call y runbooks y todo eso. Pero acá dejo preguntas. Yo vivo en Washington State, desde Mount Rainier, uno de los parques nacionales más bonitos. Y me voy a casar acá en agosto. Lo digo de experiencia personal, pero el tema es que en algún momento probamos como, si te aparece una alerta que no tiene un runbook, escríbelo, pero al mismo tiempo la persona que está on call tiene que manejar todas las otras alertas. Entonces, ¿qué alternativas ves ahí que podrían funcionar bien? La parte más importante yo creo es que tienes que tener buy-in de tu equipo de liderazgo. Tienen que apoyarte en esto, porque lo que va a tener que hacer es básicamente dedicar 20-25% del tiempo del equipo básicamente a resolver esta deuda técnica. Entonces necesitas tener más gente dedicada a esto. Lo que nosotros hacíamos de repente era ¿cómo se llama? Como un on-call sprint, en que básicamente dedicamos el sprint completo a ponernos al día, de escribir todos los runbooks. Hicimos un catastro de todas las alertas y teníamos, ¿cuáles alertas tienen runbooks? ¿Cuáles runbooks efectivamente son buenos, son malos? Hay que dedicarle tiempo y hay que dedicarle gente. Y por eso es súper importante que líderes y como la gente que toma decisiones entiendan lo importante que es esto. Porque no podemos seguir sacando features, si es que simplemente cuando estás ahogando en alertas. Entonces, lo que yo recomendaría es probablemente ordenar las alertas de más importante a menos importante y priorizar esas y de a poco hacer el runbook. Y creo que tener un template para los runbooks también es súper importante porque ayuda a la gente a hacerlos más fácil. En vez de tú tener que pensar de cero cómo hago un runbook, es simplemente llena estas 4 cosas. Y una vez que haces un par, te empiezan a salir mucho más fácil. Oye, ¿en verdad se llama Cookie Monster? No, pero había uno que se llamaba Monster.
Ya, no, Hay uno que se llama Monster. ahora en serio, tengo dos preguntas. La primera, ¿cuál fue la solución al final? Porque, y en general, ¿cómo enfrentan ese tipo de problemas? Porque por compliance tienen que actualizar la librería, pero si tiene un upstream bug, esperas a que lo arreglen, mandas todo el pull request, haces un parche interno, después lo eliminas. Hicimos un parche interno y eventualmente nos pusimos al día con Go de verdad. Y básicamente lo que hicimos fue no actualizarla, hicimos la actualización de todo el resto de Go, pero dejamos ese FTP pineado a una versión en particular hasta que pudimos como arreglar ese bug. Y de ahí ya pues, actualizamos ese. Genial. Y la segunda pregunta, ojalá que se entienda un poco rara, pero ¿sucede que hay errores en sistemas que no son automáticamente recuperables? Quiere decir que, no sé, digamos que justo habían $10 millones en una queue que estaba solo en memoria, en RAM, y se apagó el computador, entonces ahora tienes que reiniciarlo. Yo soy on-call. Okay. Claro, pero se entiende la pregunta y Sí. después hay que ir a mano a buscar o cómo se enfrenta a eso. Yo creo que lo más importante ahí es primero mitigar de que no siga pasando. Si que perdiste $10 millones, asegurarte que no te vas a perder los siguientes $10 millones. Y de ahí, en verdad, eso en general son un esfuerzo largo en el que tienes que traer muchos de los equipos en los que están relacionados a eso y empezar a hacerlo a mano, efectivamente. O sea, lo peor que te puede pasar es perder datos. Bueno, te queda otra, la idea es tener backups o tener todo tipo de logs de transacciones y muchas de esas cosas se tienen que hacer a mano. Pero lo primero es mitigar, que no te pase de nuevo. Y lo segundo, y lo otro que es importante es tener comunicación con los usuarios. Si esto es un problema que afecta a los usuarios, puede asignar la confianza, puede afectar la confianza que tienen contigo. Entonces también decirle, oye, esto es lo que está pasando, esto es lo que sabemos, esto es lo que vamos a hacer para que no suceda de nuevo y te vamos a ir informando. Pero muchas veces es trabajo a mano por días o semanas. O ir más atrás que los tenemos abandonados. Hola, lo primero me llamó la atención que pensé que, no sé, Stripe, así con lo gigante que es, operaría distinto como a una empresa o lo que uno puede hacer como con un computador y sistema, sí que me da esperanza. Pero mi pregunta es que, como que, yo pensé que ibas alguna vez a mencionar sistemas como automatizados de failsafe. Por ejemplo, en el caso de Stripe, que automáticamente ese pull request se haya devuelto un día en caso de que en cierta hora después no se haya resolucionado. ¿Recomendarías eso? ¿No recomendaría? Sí lo recomendaría. De hecho, teníamos un sistema así, pero el problema de este es que como son sistemas batch que operan cada cierta cantidad de horas, las cosas que hacen rollback automático, no te voy a inventar, pero era en una ventana de 1 hora. Y en esa hora no vimos errores, sino que pasaron 4 horas después del deploy. Ya. Entonces tenemos sistemas de ese tipo, pero en este caso no funcionaron, que hizo que el incidente fuera un poco más complicado. Y lo otro es que esta también es la versión de 20 minutos. En verdad puedo hablar horas y horas de cosas que podríamos hacer para intentar que estos cambios no tengan efectos en producción. Ya. Última pregunta, ¿alguien? Muy chica. Estaba viendo programas de on-call y vi Incident.io y llegué a Hotpot y llegué a una waitlist. ¿Cuándo salen como a la no waitlist? Todavía no empiezo la empresa técnicamente, pero les dije que iba a dar esta charla y que no se sorprendieran si empezaran a ver sign-ups de Chile. Y de hecho empezaron a mirar qué habría que hacer para abrirlo en Chile. Así que puedo contestarte en 2 semanas más, yo creo. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Bernie. Un aplauso.